¿Una ex convicta? ¿Esa es tu gran amenaza?, preguntó el agente Michi Barnes con una carcajada burlona mientras Maya Rodríguez, de 17 años, estaba esposada en la parte trasera de su patrulla frente a la preparatoria Lincoln. Adivina, me va a dar una lección sobre el respeto a los criminales. El sol de la tarde caía a plomo sobre el estacionamiento de la escuela donde Maya había sido detenida por lo que Barnes llamó comportamiento sospechoso. Caminar por el barrio adinerado adyacente a su escuela con una mochila que parecía demasiado cara para alguien como ella. Su cabello oscuro se le pegaba a la frente sudorosa, mientras las esposas metálicas se le clavaban en las muñecas, pero sus ojos reflejaban una extraña calma que inquietó a la veterana agente. Maya Rodríguez nunca imaginó que su martes terminaría así. Apenas 2 horas antes, había presentado su innovadora investigación sobre la regeneración celular en la clase de biología avanzada de la doctora Sarah Chen, explicando cómo sus descubrimientos podrían revolucionar los protocolos de tratamiento del cáncer. Sus compañeros la ovacionaron de pie, y la doctora Chen susurró que el comité de admisión temprana del MIT estaría muy interesado en su trabajo. La mochila de diseño que despertó las sospechas de Barnes no era un símbolo de estatus que Maya pudiera permitirse con el presupuesto de su familia de acogida. Había sido un regalo de la doctora Chen, quien creía que la investigación de Maya merecía un equipo de calidad a la altura de su extraordinario intelecto. Dentro había cuadernos llenos de complejos diagramas moleculares, su portátil con 3 años de datos de investigación meticulosos y cartas de aceptación de 7 prestigiosas universidades que ofrecían becas completas. Maya regresaba a casa caminando desde la escuela, por la misma ruta que había usado durante 3 años, cuando Barnes la vio cruzando Millionaires Row, el distrito adinerado que separaba Lincoln y del modesto hogar de acogida donde vivía. Se había acostumbrado a las miradas sospechosas de los residentes que asumían que no pertenecía allí, pero esta era la primera vez que alguien llamaba a la policía. No estaba haciendo nada malo, dijo Maya en voz baja, con la voz firme a pesar de la humillación de estar esposada frente a sus compañeros que ahora grababan el incidente con sus teléfonos. Iba caminando a casa desde la escuela. Puedes llamar a mi director para verificar, o el doctor Chen puede confirmar que estuve en biología avanzada hasta las 3:30. Barnes se burló, ajustando su cámara corporal que, según sus informes, había estado mal funcionando durante la última semana. Claro que sí, cariño. Justo estaba inspeccionando casas en Millionaires Row, ¿verdad? Hemos tenido 3 robos este mes. ¿Y adivina qué? Todos encajan en tu perfil. El trasfondo racial no era sutil, pero Barnes había perfeccionado el arte de la discriminación con un toque de procedimiento. A sus 42 años, llevaba 15 años patrullando esta zona, desarrollando una gran experiencia en la persecución de minorías que se atrevían a aventurarse en sus barrios adinerados. Adolescentes como Maya solían ceder rápidamente ante la presión, aceptando cualquier historia que él inventara para justificar su detención. La madre adoptiva de Maya, la señora Peterson, le había advertido sobre momentos como este. Mantén la calma, conoce tus derechos y nunca dejes que te vean derrumbarte. Le había aconsejado después de su primera semana en el Instituto Lincoln, cuando llegó a casa llorando por las miradas y los comentarios susurrados sobre el chico becado que no encajaba. Lo que Barnes no sabía era que Maya había sobrevivido a cosas mucho peores que sus tácticas de intimidación. Había vivido en 6 hogares de acogida diferentes antes de llegar con los Peterson a los 14 años, desarrollando instintos de supervivencia y una resiliencia emocional que la mayoría de los adultos nunca adquieren. Había aprendido a leer las verdaderas intenciones de la gente bajo sus fachadas educadas, reconociendo al instante el tipo de persona que era como Barnes. «Quiero llamar a mi madre», dijo Maya, manteniendo esa calma inquietante que hizo que Barnes se preguntara si estaba drogada o si simplemente se mostraba inusualmente desafiante para alguien en su posición. Barnes hizo una pausa, observándola con más atención. La mayoría de los adolescentes ya estarían llorando o suplicando, pero Maya permanecía sentada con una postura perfecta, respirando con calma, con la mirada directa y sin pestañear. Había algo desconcertante en su compostura, como si poseyera un conocimiento, una confianza que no correspondían a sus aparentes circunstancias. «Adelante», rió Barnes, desbloqueando su teléfono con fingida cortesía. «Escuchemos qué tiene que decir mamá sobre el arresto de su angelito. ¿Qué va a hacer? ¿Amenazarme con demandarme con sus ahorros de la prisión?» Maya miró directamente a Barnes mientras pronunciaba el número de su madre en voz alta, con una extraña seguridad en su voz que hizo que la sonrisa del oficial se desvaneciera levemente. Había algo en sus ojos, no miedo ni ira,
sin anticipación, como si supiera algo que él desconocía. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y autoritaria respondiera. «Maya». La voz transmitía un matiz de preocupación inmediata que sugería que no era la primera llamada de emergencia de Maya, pero también una disposición controlada que Barnes no pudo identificar. «Mamá, necesito que vengas a la preparatoria Lincoln inmediatamente. El oficial Barnes me detiene por caminar a casa desde la escuela por Cedar Eggs». La voz de Maya se mantuvo firme, pero Barnes notó que su mano libre tocaba inconscientemente un pequeño colgante que colgaba de su cuello, una sencilla cadena de plata con la que parecía una placa de identificación militar. Lo que Barnes no pudo oír fue la brusca inspiración al otro lado de la línea, seguida de una serie de preguntas rápidas, formuladas con el tono preciso de alguien acostumbrado a la gestión de crisis. Tampoco pudo ver cómo los hombros de Maya se relajaron ligeramente durante la conversación, como si la ayuda ya estuviera llegando. «Dijo que estará aquí en 20 minutos», anunció Maya al terminar la llamada, pero su leve sonrisa sugería que esperaba que su situación cambiara mucho antes. Barnes sintió su primera punzada de inquietud. Algo en la confianza de la chica, la voz autoritaria al teléfono y la forma en que había manejado la situación con una serenidad inusual le hizo preguntarse si había cometido un error de cálculo. Lo que definitivamente no había notado era el sedán negro que llevaba 10 minutos aparcado al otro lado de la calle, y su ocupante hacía llamadas y tomaba fotos de todo el encuentro. El conductor había arrancado el motor en cuanto Maya llamó. «Si ya sientes la tensión acumulada en esta historia de injusticia y secretos ocultos, asegúrate de suscribirte porque lo que suceda a continuación cambiará por completo todo lo que crees saber sobre la familia de Maya». Habían pasado 20 minutos desde que la madre de Maya contestó el teléfono, y el agente Barnes se impacientaba. Cada vez que intentaba colgar, Maya pedía con calma que la dejaran en línea hasta que llegara su madre, alegando sus derechos legales con una precisión que incomodaba cada vez más a Barnes. «Escuche, princesa», espetó Barnes, y su anterior diversión se convirtió en irritación. «Tu mamá puede tomarse todo el tiempo que quiera, pero aún así irás al centro para que te interroguen. Robaron 3 casas en este barrio, y tú encajas perfectamente en la descripción». Maya se giró para mirarlo a través de la mampara del coche patrulla, con sus ojos oscuros firmes y sin pestañear. «¿Qué descripción sería esa, agente Barnes? Porque llevo 3 años recorriendo esta misma ruta y nunca me ha detenido». La franqueza de su pregunta pilló a Barnes por sorpresa. La mayoría de los adolescentes estarían llorando o suplicando a esas alturas, pero Maya permanecía sentada con una extraña compostura que le recordaba a alguien, aunque no lograba identificar a quién. Su teléfono seguía pegado a la oreja, y de vez en cuando sentía como si recibiera instrucciones. Barnes se había forjado una reputación de desmantelar a los sospechosos con rapidez, sobre todo a los jóvenes de minorías que solían ceder ante la presión. Pero la calma de Maya lo inquietaba, y su conocimiento de los procedimientos legales sugería que no era la típica adolescente asustada a la que solía intimidar. La descripción es una mujer hispana, aproximadamente de su edad y complexión, vista inspeccionando casas entre las 2 y las 4 de la tarde, mintió Barnes con naturalidad, aunque tal descripción no existía. Había perfeccionado esta técnica durante 15 años. Crear una duda razonable, establecer una narrativa y dejar que el sistema jugara a su favor. Maya miró su reloj inteligente, que marcaba claramente las 3:47 de la tarde. «He estado en biología avanzada hasta las 3:30. Agente Barnes. La doctora Chen puede verificarlo, junto con otros 26 estudiantes. ¿Quiere que le dé su información de contacto?» La precisión de su respuesta frustró aún más a Barnes. La mayoría de los niños ni siquiera recordaban lo que habían desayunado, pero Maya parecía haber anticipado exactamente estas preguntas. Sacó una agenda estudiantil perfectamente organizada, que mostraba su horario diario con marcas de tiempo y firmas de profesores. «¡Qué librito tan bonito!», desestimó Barnes, aunque en su interior notó lo meticulosamente organizado que estaba todo. «Cualquiera puede falsificar un horario. Lo que quiero saber es por qué vas por la calle de los millonarios con una mochila que vale más que los coches de la mayoría de la gente». La mandíbula de Maya se tensó ligeramente, la primera grieta en su fachada serena. «La doctora Chen me dio esta mochila porque estoy realizando una investigación que podría ayudar a los pacientes con cáncer. Creía que mi trabajo merecía equipo de calidad». «Investigación del cáncer», rió Barnes con sarcasmo. «Déjame adivinar. ¿Vas a curar el cáncer y también a solucionar el hambre en el mundo?»
Los chicos como tú siempre tienen grandes sueños hasta que la realidad los golpea. El tono desdeñoso la impactó más profundamente de lo que Maya esperaba. Pensó en su hermano menor Luis, que había perdido la batalla contra la leucemia hacía 2 años. La investigación que llevaba a cabo no era solo académica, sino personal. Cada noche en el laboratorio, cada ecuación compleja que resolvía, cada pequeño avance la acercaban a asegurar que ninguna otra familia pasara por lo que la suya. Pero Barnes no podía saber que sus grandes sueños se alimentaban del recuerdo de haberle agarrado la mano a su hermano mientras exhalaba su último aliento, prometiéndole que encontraría la manera de ayudar a otros niños como él. No podía saber que su calma provenía de las habilidades de supervivencia aprendidas en hogares de acogida, donde mostrar debilidad invitaba a la explotación. «Mis sueños no son asunto suyo, agente Barnes», dijo Maya en voz baja, con una voz tan pesada que hizo que Barnes la volviera a mirar. Había algo en su tono, no desafío, sino certeza, como si supiera algo que él desconocía. Barnes decidió intensificar sus tácticas de intimidación. Llamó a su compañero, el agente Davis, pidiendo refuerzos para lo que describió como un menor sospechoso poco cooperativo con posibles afiliaciones a pandillas. En cuestión de minutos, llegaron 2 patrullas más, cuyas luces intermitentes atrajeron aún más la atención de los estudiantes y vecinos que pasaban. Maya observaba la escena con la misma calma inquietante, hablando de vez en cuando en voz baja por teléfono. «Sí, acaban de pedir refuerzos. 3 coches ya. Siguen sin pruebas, siguen sin leerse los derechos Miranda. Sí, recuerdo lo que me enseñaste». Barnes captó fragmentos de su conversación y sintió una primera punzada de inquietud. ¿Quién le estaba dando una orientación legal tan específica? La mayoría de los exconvictos que conocía apenas podían desenvolverse en sus propios casos judiciales, y mucho menos guiar a alguien en los procedimientos policiales. El agente Davis se acercó al coche y Barnes le contó su versión de los hechos, presentando a Maya como una posible pandillera que realizaba vigilancia. Pero Davis, que llevaba 3 años trabajando con Barnes, notó inconsistencias en la historia que lo incomodaron. «Barnes», dijo Davis en voz baja, «la chica tiene notas perfectas, recomendaciones de profesores y ningún antecedente en el sistema. Quizás deberíamos verificar su historia y dejarla ir». El rostro de Barnes se ensombreció. «¿Estás cuestionando mi juicio, Davis? Llevo haciendo este trabajo desde que estabas en el instituto. Reconozco un comportamiento sospechoso cuando lo veo». La tensión entre los oficiales era palpable, y Maya archivó esta información mientras continuaba su conversación telefónica. A través de la ventana trasera, vio que el mismo sedán negro seguía estacionado al otro lado de la calle, y su ocupante ahora estaba de pie afuera del vehículo con un equipo de cámara profesional. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto que le hizo esbozar una leve sonrisa. Su madre acababa de enviarle su tiempo estimado de llegada, 7 minutos. Pero el mensaje que siguió aceleró el pulso de Maya, más de anticipación que de miedo. «Los refuerzos federales están a 2 minutos. Tranquila, pequeña. Mamá trae a la caballería». Lo que Barnes no sabía era que la madre exconvicta de Maya había cumplido 15 años no por los delitos que él suponía, sino como agente federal encubierta que había ingresado voluntariamente al sistema penitenciario para desmantelar redes de tráfico desde dentro. Cada día que Maya había vivido en un hogar de acogida era un día más en el que su madre había sacrificado su libertad para proteger a los hijos de otras personas. El sonido de las sirenas acercándose a lo lejos hizo que Barnes revisara su radio con nerviosismo, pero Maya cerró los ojos y susurró algo que lo heló la sangre. «No tienes ni idea de lo que viene». Las sirenas que se acercaban se hicieron más fuertes, pero no eran refuerzos de la policía local, como el agente Barnes había supuesto. Maya vio por la ventanilla como 3 camionetas negras con matrícula federal entraban en el estacionamiento de la escuela, y sus ocupantes emergían con la precisión coordinada de un equipo táctico. «¿Qué demonios?», murmuró Barnes, y su actitud arrogante flaqueó al ver las placas y el equipo de los agentes federales. Su radio cobró vida con un parloteo confuso de la central, preguntando sobre actividad federal no programada en su jurisdicción. Maya finalmente terminó la llamada, no sin antes decir algo que le heló la sangre a Barnes. «Sí, mamá, les dije exactamente lo que me enseñaste a hacer si esto alguna vez ocurría. Las grabaciones ya están subidas al servidor seguro». «¿Grabaciones?» Barnes se giró, con el rostro enrojecido por el pánico. «¿Qué grabaciones?» Maya levantó su reloj inteligente. Su pequeña pantalla mostraba un indicador rojo de grabación que llevaba activo 43 minutos.
Cada palabra que ha dicho, cada procedimiento ilegal que ha seguido, cada suposición racista que ha hecho, todo se ha transmitido en directo a una base de datos federal. El reloj había sido un regalo de su madre por su 17º cumpleaños, pero Maya ahora comprendía que no era solo un regalo. Era protección, un sofisticado equipo de vigilancia camuflado en el accesorio de una adolescente. Su madre había insistido en que lo usara a diario, sobre todo a pasear por ciertos barrios. La detective Sarah Chen se acercó a Barnes con credenciales federales. Sus rasgos asiáticos y su porte autoritario le inspiraban respeto de inmediato. Maya sintió un gran alivio al ver a su mentora académica, aunque ahora comprendía que la presencia de la doctora Chen en su vida nunca había sido casual. «Oficial Barnes», anunció Chen con calma, «necesito que se aleje del vehículo». Maya Rodríguez está bajo protección federal como testigo en una investigación en curso. La confusión de Barnes era palpable. ¿Protección federal? Solo es una niña a la que pillé merodeando por donde no debe. Esa niña, respondió Chen con gélida precisión, es la hija de la agente Rosa Martínez, quien pasó 15 años de incógnito en prisiones de máxima seguridad desmantelando redes de tráfico de personas. Maya ha estado bajo vigilancia protectora desde los 12 años porque 3 organizaciones criminales diferentes tienen contratos pendientes con su familia. La revelación golpeó a Barnes como un puñetazo. Su detención rutinaria acababa de exponer a un testigo federal a un peligro potencial, y cada segundo de su mala conducta había sido grabado y transmitido a las autoridades que podrían acabar con su carrera con una sola llamada telefónica. Maya observó cómo Barnes procesaba la información, mientras su arrogancia se desmoronaba en un desesperado control de daños. Pero no sintió satisfacción por su pánico, solo tristeza porque había necesitado la intervención federal para que la viera como un ser humano digno de respeto. La doctora Chen le quitó las esposas a Maya con profesionalidad, dejando al descubierto las marcas rojas que el metal le había cortado en las muñecas. ¿Tienes alguna otra herida?, preguntó con suavidad, fotografiando las lesiones con un dispositivo que cargó la evidencia al instante. «Solo mi orgullo», susurró Maya, permitiendo finalmente que la emoción quebrara su serenidad. «Hice todo bien. Mantuve la calma. Conocía mis derechos. No le di ninguna excusa. Pero no importó, ¿verdad?» La expresión de Chen se suavizó al comprender. «Tu madre te preparó bien. La grabación que hiciste hoy ayudará a evitar que esto les pase a otros chicos que no tienen protección federal». Al bajar de la patrulla, Maya vio a estudiantes por todo el estacionamiento grabando la escena con sus teléfonos. Su detención se había vuelto viral en redes sociales en cuestión de minutos, con hashtag como almohadilla Justicia para Maya ya en tendencia. La presión pública haría imposible que el departamento de policía ocultara este incidente en silencio. El oficial Davis se acercó a Chen para disculparse. «Agente Chen, quiero dejar constancia de que le aconsejé al oficial Barnes que verificara la historia del estudiante en lugar de agravar la situación. Sus acciones no representan los valores de nuestro departamento». Maya observó este distanciamiento cuidadosamente planificado, reconociéndolo como una estrategia de control de daños más que como una preocupación genuina. Pero también notó algo más. Otros 3 estudiantes de su escuela se acercaban con sus propios escoltas federales, todos con relojes similares y compartiendo historias similares de acoso que nunca habían denunciado. El sedán que había estado estacionado al otro lado de la calle finalmente reveló su importancia cuando apareció el agente Marcus Williams, con un maletín lleno de documentación. «Maya, tu madre me pidió que te diera esto», dijo, entregándole una carpeta gruesa marcada con clasificaciones federales. Dentro había fotografías, informes de vigilancia y documentos legales de 15 años, el registro completo del sacrificio de su madre y de las organizaciones criminales que aún consideraban a Maya un objetivo. Pero también se incluían reconocimientos, premios y testimonios que demostraban que Rosa Martínez fue una de las agentes encubiertas más condecoradas de la historia federal. Las manos de Maya temblaban al leer las citaciones que describían las acciones heroicas de su madre: haber evitado sin ayuda una importante operación de tráfico de personas, haber salvado a docenas de niños y haber reunido pruebas que habían llevado a cientos de arrestos. La mujer a la que Barnes había tachado de una ex convicta más había arriesgado literalmente su vida durante 15 años para proteger a niños exactamente como Maya. «Oficial Barnes», anunció el agente Chen en voz lo suficientemente alta como para que todos los estudiantes que grababan lo oyeran, «está detenido por violaciones de derechos civiles, abuso de autoridad y por comprometer una investigación federal».
Las imágenes del dispositivo de Maya muestran claras pruebas de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza. Mientras los agentes federales esposaban a Barnes, las mismas esposas que había usado para humillar a Maya, ella sintió una compleja mezcla de emociones. Victoria, sí, pero también profunda tristeza por haber requerido este nivel de intervención para lograr justicia básica. Lo que Barnes no sabía era que la detención de Maya había desencadenado un protocolo federal que llevaba 15 años preparándose, y 3 organizaciones criminales estaban a punto de descubrir que la silenciosa adolescente a la que habían subestimado estaba a punto de desmantelar toda su red. La multitud de estudiantes, agentes federales y equipos de noticias que llegaban se apartó repentinamente cuando una elegante motocicleta negra irrumpió en el estacionamiento de la escuela. La conductora se quitó el casco, revelando una mujer de unos 40 y pocos años con los mismos ojos oscuros de Maya y una aura de poder controlado que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Rosa Martínez había pasado 15 años perfeccionando el arte de parecer peligrosa cuando era necesario, y hoy era definitivamente necesario. Su chaqueta de cuero no podía ocultar las cicatrices que marcaban sus brazos, recuerdos de las peleas en prisión que había provocado deliberadamente para mantener su tapadera. Pero su rasgo más llamativo era su mirada. La mirada fría y calculadora de alguien que había sobrevivido a la máxima seguridad sin mostrar jamás debilidad. El oficial Barnes, aún bajo custodia federal, sintió que sus piernas casi se le doblaban al verla. Este no era el exconvicto destrozado que había imaginado. Era un depredador que se movía con una gracia letal, alguien que claramente se había enfrentado a asesinos y había triunfado. Maya, dijo Rosa en voz baja, con la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Su hija se adelantó de inmediato, y la expresión de Rosa se suavizó al examinar con delicadeza las marcas rojas en las muñecas de Maya. ¿Te lastimó en alguna otra parte? No, mamá. Hice exactamente lo que me enseñaste. Mantuve la calma, lo grabé todo y esperé refuerzos. La voz de Maya se quebró ligeramente de alivio a poder finalmente dejar atrás su fachada serena. Rosa sintió con aprobación y luego se giró hacia Barnes con una expresión que hizo que varios agentes, inconscientemente, buscaran sus armas. Se acercó a el ente deliberadamente, como un depredador que rodea a su presa herida. «Oficial Barnes», dijo con una voz mortalmente baja. Creo que tenía algunas opiniones sobre los exconvictos y sus hijos. Le gustaría compartirlas conmigo directamente. Barnes intentó mantener su arrogancia, pero le tembló la voz. Escuche, señora, solo estaba haciendo mi trabajo. Su hija estaba en el barrio equivocado y... Mi hija, interrumpió Rosa, volvía a casa caminando desde la clase de biología avanzada, donde mantiene un promedio perfecto de 4.0 mientras realiza investigaciones sobre el cáncer que podrían salvar miles de vidas. Estaba en ese barrio porque se ganó el derecho a estar allí con inteligencia y trabajo duro. El agente Chen se adelantó con una tableta, leyendo el expediente personal de Barnes. El oficial Barnes tiene 13 denuncias por uso excesivo de la fuerza en los últimos 5 años, 9 relacionadas con minorías, todas desestimadas sin investigación. Su cámara corporal ha fallado misteriosamente 17 veces durante arrestos controvertidos. Rosa sonrió, pero era la sonrisa fría de alguien que había aprendido a encontrar alegría en la justicia. Maya, enséñales a todos lo que grabó tu reloj. Maya conectó su reloj inteligente a la tableta del agente Chen, y la voz de Barnes llenó el estacionamiento a través de altavoces portátiles. Los chicos como tú siempre tienen grandes sueños hasta que se dan cuenta de que se dan cuenta de que la realidad, adivina, también va a curar el cáncer y a solucionar el hambre en el mundo. La multitud de estudiantes se quedó boquiabierta. Varios profesores reunidos parecían genuinamente sorprendidos al oír que uno de sus alumnos estrella era despedido con tanta crueldad. El equipo de noticias local, que había llegado para cubrir lo que creían un arresto rutinario, se dio cuenta de repente de que se habían topado con una importante noticia sobre derechos civiles. Pero Rosa no había terminado. Sacó su propio dispositivo, una sofisticada grabadora que había estado funcionando desde que recibió la llamada de Maya. «Oficial Barnes, usted también dijo, y cito, la gente como usted siempre cree que puede salir de los problemas con sus palabras, pero conozco a los de su clase. ¿Podría explicarles a estas cámaras de noticias exactamente a qué se refería con los de su clase?» El rostro de Barnes palideció. Su representante sindical, que acababa de llegar, se adelantó de inmediato. «Mi cliente no hará más declaraciones». Rosa rió, un sonido que dejó helados a todos los presentes.
Abogado inteligente. Porque lo que su cliente no sabe es que su detención rutinaria acaba de exponer a un testigo federal a 3 organizaciones criminales diferentes que llevan 15 años persiguiendo mi familia. Hizo un gesto al agente Williams, quien abrió su maletín y comenzó a mostrar fotografías. Miguel Santos, que actualmente cumple cadena perpetua por tráfico de personas. Carlos Mendoza, asesinado en prisión el año pasado, pero su organización sigue activa. Y Vincent Romano, que trafica drogas en 5 estados y ha amenazado específicamente a Maya debido a testimonio que yo di, que envió a su hijo a una prisión federal. Las fotografías mostraban a Maya a distintas edades, caminando a la escuela, en ferias de ciencias, incluso de compras con amigos. Todas tomadas por equipos de vigilancia criminal que rastreaban sus movimientos, esperando la oportunidad adecuada. Todos los días durante 15 años, continuó Rosa, alzando la voz con furia controlada, mi hija ha vivido bajo la amenaza de gente que quiere hacerle daño porque elegí arriesgar mi vida protegiendo a los hijos de otros de monstruos. Y hoy, agente Barnes, sus suposiciones racistas y su necesidad de humillar a una adolescente casi les dan a esos monstruos justo lo que estaban esperando. Barnes finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. Su acoso rutinario había comprometido potencialmente una operación federal y puesto vidas en peligro. Su carrera no solo había terminado, se enfrentaba a cargos federales que podrían enviarla a prisión durante años. Maya dio un paso al frente, dirigiéndose a la multitud de estudiantes y a las cámaras de noticias con una compostura notable. Durante 15 años, pensé que mi madre me había abandonado. Crecí en hogares de acogida creyendo que ella eligió las drogas o el crimen por encima de su familia. Pero eligió sacrificarlo todo, incluso estar conmigo, para salvar a niños que nunca había conocido de las redes de tráfico. La fachada dura de Rosa finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que su hija ahora comprendía el sacrificio que había destrozado a su familia. Me perdí tus primeros pasos, tus primeras palabras, cada cumpleaños, cada logro. Elegí dejar que me odiaras antes que arriesgar tu seguridad quedándome en tu vida. Maya abrazó a su madre por primera vez en 7 años, y ambas lloraron desconsoladamente. El emotivo reencuentro, transmitido en directo por las noticias locales, transformó una historia sobre mala conducta policial en algo mucho más conmovedor, una historia de sacrificio, justicia y lazos familiares inquebrantables ante el tiempo y las circunstancias. El agente Chen anunció la última sentencia de justicia. El oficial Barnes está siendo acusado de violación de los derechos civiles, poner en peligro a un menor y comprometer una investigación federal. Su pensión ha sido confiscada y se enfrentará a un proceso federal. Además, el Departamento de Policía se someterá a supervisión federal obligatoria para garantizar el cumplimiento de los derechos civiles. Mientras se llevaban a Barnes esposado, Maya le susurró algo a su madre que hizo sonreír a Rosa entre lágrimas. No tenía ni idea de que meterse con la adolescente equivocada derrumbaría todo un sistema corrupto, ¿verdad? 6 meses después del enfrentamiento en el estacionamiento que lo cambió todo, Maya Rodríguez se encontraba en el podio de la conferencia juvenil de la Fundación Nacional de Ciencias, dirigiéndose a un público de 1,000 aspirantes a investigadores. Su investigación sobre el cáncer acababa de recibir una subvención federal de $500,000, aprobada por vía rápida a través de un programa diseñado para apoyar a estudiantes prometedores cuyo trabajo se había visto interrumpido por violaciones de los derechos civiles. La excelencia no se trata de dónde vienes ni de cómo te perciben los demás, dijo Maya a cautivado público. Se trata de negarse a permitir que las limitaciones de los demás se conviertan en tu techo. En primera fila, Rosa Martínez observaba a su hija con orgullo manifiesto. El gobierno federal había puesto fin oficialmente a la misión encubierta de Rosa, reconociendo que su sacrificio de 15 años ya había aportado pruebas suficientes para desmantelar 3 importantes redes de tráfico. Por primera vez desde que Maya tenía 2 años, vivían juntas como una verdadera familia. La transformación en sus vidas había sido notable. La historia de Maya había inspirado la creación del Protocolo de Protección Rodríguez, un programa federal que proporciona mayor seguridad a los hijos de agentes encubiertos. Las grabaciones de su reloj inteligente se habían convertido en material de capacitación para los departamentos de policía de todo el país, demostrando el impacto devastador del sesgo inconsciente. El oficial Barnes, mientras tanto, se enfrentaba a una realidad muy diferente. Tras cumplir 18 meses en una prisión federal por violaciones de derechos civiles, fue liberado y se encontró desempleado en las fuerzas del orden.
Le habían revocado la pensión, le habían suspendido permanentemente la certificación policial, y su nombre se había convertido en sinónimo de los peores aspectos de la discriminación racial. El hombre que una vez se sintió intocable ahora trabajaba de noche en un almacén, invisible y olvidado. La doctora Sarah Chen había asumido oficialmente su rol como mentora académica de Maya, pero su relación se había profundizado más allá de los límites profesionales. Tu madre salvó a mi hermana de la trata hace 15 años, reveló Chen durante una cena tranquila en su casa. Cuando Rosa me pidió que cuidara de ti, no fue solo un favor, fue un honor. Las repercusiones del caso de Maya transformaron por completo la escuela preparatoria Lincoln. El director Morrison, quien inicialmente había guardado silencio durante la controversia, ahora dirigía la capacitación obligatoria sobre sesgo para todo el personal. La escuela había implementado nuevas alianzas con la policía local, exigiendo a los agentes que completaran cursos de competencia cultural antes de interactuar con los estudiantes. Más significativamente, otros 3 estudiantes que llevaban dispositivos de vigilancia similares presentaron sus propias historias de acoso y discriminación. Sus testimonios colectivos dieron lugar a una investigación del Departamento de Justicia que resultó en la reestructuración completa de las políticas de relaciones comunitarias del Departamento de Policía local. Los hermanos de acogida de Maya, que habían seguido su historia a través de la cobertura mediática, la contactaron para reconectar. Formaron una red de apoyo informal para hijos de padres que cumplían funciones gubernamentales peligrosas, compartiendo recursos y apoyo emocional que ninguno de ellos había recibido durante sus años bajo tutela. El sedán negro que había estado vigilando la detención de Maya resultó ser el del agente Williams, quien había estado vigilando a Barnes durante meses. Habíamos recibido quejas sobre su patrón de atacar a jóvenes pertenecientes a minorías, explicó Williams. El caso de Maya nos proporcionó las pruebas que necesitábamos para actuar. El excompañero de Barnes, el agente Davis, había experimentado su propia transformación. Atormentado por su falta de intervención durante la detención de Maya, había solicitado el traslado a la nueva división de alcance comunitario del departamento, donde ahora trabajaba para reconstruir la confianza entre la policía y las comunidades a las que servían. El profesor de biología avanzada de Maya, el señor Harrison, incorporó su metodología de investigación en su plan de estudios, inspirando docenas de otros estudiantes a realizar proyectos que abordan la justicia social a través de la innovación científica. Maya nos mostró que la excelencia académica y el activismo no son actividades separadas, dijo a los visitantes que vinieron a observar su aula transformada. La protección federal que alguna vez había aislado a Maya ahora la conectaba con una red de familias que entendían los desafíos únicos de amar a alguien que arriesgó su vida por los demás. Se formaron grupos de apoyo, se establecieron programas de becas y lo que había comenzado como un trauma personal se convirtió en un catalizador del apoyo sistémico. Durante el discurso de Maya en la conferencia científica, hizo una pausa para reconocer los costos ocultos del heroísmo. Mi madre se perdió mi infancia para proteger a los hijos de otras personas. Ese sacrificio merece reconocimiento, no despido por parte de los agentes que juzgan basándose en suposiciones en lugar de pruebas. Rosa, que observaba desde el público, finalmente sintió que los 15 años de separación habían cumplido el propósito previsto. Los niños que había ayudado a salvar desmantelando las redes de tráfico ahora eran adultos que formaban sus propias familias, mientras que Maya se había convertido exactamente en el tipo de persona que merecía la pena proteger. La conferencia concluyó con Maya anunciando su aceptación al programa de investigación médica acelerada del MIT, donde continuaría desarrollando tratamientos inspirados en la batalla de su hermano Luis contra la leucemia. Su trabajo estaría totalmente financiado a través de los mismos programas federales que alguna vez ocultaron la identidad de su madre para mantener a ambos a salvo. Mientras caminaban juntas por el centro de conferencias, Maya reflexionó sobre cuán completamente habían cambiado sus vidas. «Mamá, ¿crees que el oficial Barnes aprendió algo de lo que pasó?» Rosa consideró la pregunta detenidamente. Algunas personas aprenden de las consecuencias, otras simplemente aprenden a ocultar mejor sus prejuicios. Pero lo que importa no es si él cambió, sino si los sistemas que lo permitieron cambiaron. Maya asintió, entendiendo que la justicia no se trataba de transformar a los individuos, sino de crear estructuras que previnieran daños futuros. Su caso había provocado conversaciones incómodas sobre los prejuicios en la aplicación de la ley, lo que llevó a cambios de políticas que protegerían a muchos otros estudiantes. Madre e hija habían perdido 15 años juntas, pero habían ganado algo precioso a cambio: el conocimiento de que su sacrificio tenía un significado más allá de su historia personal.
Habían ayudado a crear un mundo donde la inteligencia y el carácter importaban más que los estereotipos y las suposiciones. Mientras caminaban juntas hacia su nuevo futuro, Maya se dio cuenta de que a veces la forma más poderosa de justicia no es la venganza contra aquellos que te hicieron daño, sino garantizar que nunca más puedan volver a hacer daño a nadie de la misma manera. Si esta historia de coraje, sacrificio y triunfo final lo inspiró a reconocer a los héroes de su propia comunidad, suscríbase para ver más historias que demuestran que la valentía de una persona puede transformar sistemas enteros y crear un cambio duradero para todos.